Hermanos, muy buenos días. Me alegro que nuevamente disponga de su tiempo para escuchar gracia del Señor, para venir juntamente en humildad y poder recapacitar y poder humillarnos ante la verdad y la excelencia de la palabra de Dios. Vamos a orar. Hermanos, Padre Santo, que es en los cielos, Dios bendito y soberano, te agradezco, Señor, por darme la oportunidad de exponer una vez más tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, sea guiándome, pero también, Padre Santo, que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe, tanto, Señor, a mi persona al momento de enseñar, como a mis hermanos al momento de escuchar. Abre, Señor, nuestro corazón, abre, Señor, nuestra mente, y que el Espíritu actúe en nosotros y nos dé convicción, Padre Santo, que vengamos en humildad para hacer tu santa voluntad. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, como todos los sábados, seguimos y continuamos estudiando el libro de Hechos. Hechos es un libro importante, tal cual como todos los demás libros de la palabra de Dios, y tiene, como cada libro, también una peculiaridad. Este libro de Hechos nos enseña los principios de cómo el Evangelio se esparce por todo el mundo y nos da vívidamente lo que los apóstoles y los primeros hermanos vivieron en su lucha de la propagación del Evangelio. Y hemos estado hablando en las semanas pasadas sobre el viaje misionero de Pablo, acompañado de Bernabé en esta primera aventura. Pero aquí hay una parada, en el capítulo 15, donde el día de hoy vamos a detenernos a examinar la palabra de Dios. Hay una parada que nos va a enseñar un gran principio, uno que a priori parece que no nos identificamos. Sin embargo, si yo te hago estos pequeños ejemplos, estas primeras preguntas, si alguna vez has sentido algo de culpa, incluso después de haber orado y pedido perdón, pues si has sentido esto que yo también he sentido, estamos en la exposición correcta. Vamos a aprender el día de hoy. Si alguna vez hemos hecho algo esperando la bendición de Dios, quizás hemos orado o ayunado esperando mover a Dios a favor de nuestra petición, pues también estamos en la predicación correcta. Si alguna vez no nos hemos sentido dignos de querer asumir una responsabilidad en la iglesia porque aún no me siento preparado, pues la palabra de Dios también nos va a exhortar en este sentido. A veces, y yo me he sentido identificado con estos tres ejemplos que he dado, me he sentido culpable de mi pecado y después de haber orado y pedido perdón a Dios, no, mi sentimiento de culpa aún ha estado latente. A veces hemos orado o ayunado, esforzándonos en ayunar para una petición especial, esperando que Dios responda a ese acto que estoy haciendo. O también en su momento cuando se nos asigna para asumir cierto liderazgo en la iglesia o ciertas responsabilidades, decimos, aún no estoy listo para asumirlo. Y esto es porque nos miramos a nosotros. Y estos tres ejemplos apuntan a algo que, como les decía, a priori parece que no nos identifica, pero que sí. Es un peligro que ataca lo principal del Evangelio, ataca la gracia, ataca la salvación y por ende ataca la obra misma de Dios. Es un problema real y existente. Es un problema que existió en la primera iglesia, y lo vamos a ver aquí en el capítulo 15 de Hechos, que existió a lo largo de la iglesia, que existe en nuestra iglesia, pero que más aún existe en nuestras propias vidas. Y estoy hablando del legalismo. El legalismo, porque trata de nuestra propia naturaleza, trata de nuestro yo, y a veces es tan sutil que se puede confundir con la búsqueda de la santidad. Es por eso que el capítulo 15 comienza diciendo, y aquí va a haber un dilema muy intenso, un dilema y un problema que hay que resolver. Entonces algunos que venían de Jerusalén, de Judea, enseñaban a los hermanos. ¿Qué es lo que enseñaban? Acordemos que habían principalmente dos iglesias. La iglesia de Jerusalén, la de Judea, que era donde estaban los apóstoles, los discípulos, los apóstoles,
y la iglesia de Antioquía de Siria, que era la primera iglesia gentil, desde donde Bernabé y Pablo habían sido comisionados para el primer viaje misionero. Entonces estamos hablando de dos iglesias fuertes, por así llamarlo, de la primera iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén, la de Judea y la iglesia de Antioquía. Aquí vemos entonces que habían salido hermanos, posiblemente hermanos, de la iglesia de Judea y habían ido hasta la iglesia de Antioquía en el norte, pero estaban enseñando una doctrina errónea. ¿En qué consistía esta enseñanza? Pues nos dice la segunda parte del verso 1. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y este versículo nos sienta y nos da la base para definir qué es el legalismo. El legalismo es aquella tendencia de poder colocar requisitos a la salvación. Si no hacéis esto, no podéis ser salvos. Pero por extensión, hoy quizás decimos, bueno, yo entiendo, entonces yo no soy ningún legalista, pues yo sé que la salvación no es por mérito propio, pero paremos ahí, porque podemos extender aún más este concepto, no solamente al de la salvación, sino también de forma general, queriendo anteponer el esfuerzo humano para poder ganar el favor de Dios. Y esto quizás sea el concepto más general de qué es el legalismo, anteponer el esfuerzo humano para ganar el favor de Dios a nuestro favor. Y esto en cuanto a la salvación, pero también decíamos en cuanto a las bendiciones, pero también en cuanto al crecimiento y en cuanto a la santificación. Queremos siempre colocar ciertas obras, normas, formas, conductas que nos hagan aceptos a Dios, que nos hagan seres acreedores de la bendición de Dios. El cristianismo es una religión que se diferencia de todas las demás. Es una religión única, pues la salvación no depende del hombre. Las recompensas no dependen del hombre, es un regalo de Dios. Y seguramente dices, esto de seguro que lo sé. Pues sí, el cristianismo es aquella religión diferenciadora de todas las demás, en la cual la única fuente de salvación se encuentra en Dios mismo. Pero esto, para nosotros que creemos, puede ser entendible. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la cual se aplaude el esfuerzo y el mérito, y en el cual la frase o la palabra autorrealización está muy de boga. Queremos nosotros mismos ser los que nos realicemos a nosotros por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo y por nuestros méritos. Nosotros logramos ser quienes somos por voluntad propia y por mérito propio. Es en esta sociedad en la cual vivimos, en la cual el hombre siempre quiere dar algo, quiere ser parte de, quiere hacer un mérito, quiere sentirse que lo logró él mismo, quiere sentir que fue por su esfuerzo. Y por lo tanto, las cosas no pueden ser tan sencillas, tienen que costarme a mí. Si uno le dice a otra persona, ¿qué debo hacer para ir al cielo? La persona o la respuesta más común o más general en la cual se pueda reducir simplemente es ser una buena persona. Y ahí refleja lo que realmente somos como personas. Queremos lograr el cielo no como un regalo, sino como un mérito propio. Y esto es lo que dijo también el joven rico cuando se acercó a Jesús. ¿Qué pues haré para tener vida eterna? Y a lo que ya sabemos que Jesús le respondió, bueno, hay que cumplir la ley, pero lo dio no como en el sentido de querer que la ley lo justifique, sino en más bien darle al hombre, al joven rico, entender que la ley no podía justificarlo. Sin embargo, este joven seguía justificándose a sí mismo. Para el hombre, siempre ha sido inconcebible pensar, en primer lugar, que es una buena persona. La mayoría piensa que es buena persona. En segundo lugar, que no puede hacer nada por sí mismo para cambiar la situación. Y en tercer lugar, que necesita la plena ayuda de otro. Esto hace que el hombre se sienta limitado, inútil, imposibilitado.
Y esto es lo que no quiere el hombre de hoy. El hombre de hoy se siente capaz, autorrealizable. Por lo tanto, en primer lugar, no va a reconocer que es mala persona delante de Dios, no va a reconocer que es imposible por él mismo cambiar la situación, sino que hoy la psicología nos impulsa a tratar de pensar que nosotros somos dueños de nuestro destino y lo podemos cambiar si nosotros así lo creemos, pero realmente la situación no es tan fácil. La dureza de nuestro corazón, como en la naturaleza de nuestro corazón, hace imposible el cambio radical que Dios necesita para entrar al reino de los cielos. Es inconcebible entonces para el hombre pensar que Dios puede salvar a un delincuente en el último suspiro de su vida. Y esto es lo que hizo Cristo con el malhechor que estaba al lado suyo también muriendo. Es inconcebible cómo entonces una persona que ha sido aparentemente buena a comparación de otros, otro puede ser salvado simplemente por arrepentirse, aparentemente simplemente por el hecho de arrepentirse y de pedir perdón. Y yo que he sido bueno en cierta forma, he ayudado al prójimo, voy camino a la perdición y al infierno. Esta es una locura para aquel que no entiende el Evangelio. Pero aún nosotros, pudiendo ya entender quizás Efesios 2, 8 y 9, aún pensamos que nosotros somos salvos a veces por fe. Pero la realidad es que a veces queremos anteponer no las obras, sino la fe como mérito de salvación, lo cual también es incorrecto a veces pensar de esa forma. Lo que nos hace salvos es la plena gracia de Dios, que es distinto, porque Efesios 2, 8 y 9 lo dejan claro, porque por gracia sois salvos por medio o a través de la fe. Pero nosotros somos salvos por gracia, gracia que hemos adquirido por medio de la fe. Sin embargo, a veces pensamos que esta fe es puesta por nosotros, pero Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es esto? Que es don de Dios, que no es de vosotros, la gracia de Dios, pero también la fe de Dios. Dios pone entonces en nosotros la fe, la pone en nuestro corazón para poder creer que Cristo resucitó, para poder tener fe y creer en esa gracia dada por Dios. En lo absoluto, entonces, la fe es puesta por nosotros, sino que Dios lo pone dentro de nosotros para poder creer en el santo evangelio de Dios y en su gracia. Es entonces que el legalismo, en primer lugar, trata de añadir obras a la salvación, a la fe, a la gracia de Dios. En segundo lugar, el legalismo también trata de sembrar conflictos. Sin embargo, aquí es donde el cristianismo, el cristiano, debe luchar, porque lo que estamos aprendiendo en este momento es cómo debemos luchar contra las amenazas del legalismo. Y aquí viene el primer principio. Debemos defender el fundamento de la gracia. Porque el legalismo lo que va a tratar, esta gran amenaza, es atentar contra la gracia del Evangelio de Dios. Por lo tanto, lo que va a hacer Pablo y Bernabé es discutir, porque quiere preservar el fundamento de la fe. El verso número 2 nos dice que Pablo y Bernabé entonces tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen entonces Pablo y Bernabé hasta la iglesia de Jerusalén, donde estaban reunidos los demás apóstoles para tratar este tema y llegar a un acuerdo. Es por eso que el título en la Reina Valera de capítulo 15 tiene como título el concilio en Jerusalén, un concilio donde hay un problema y donde se trata de poner una solución a ese problema. Entonces, el cristianismo, para luchar contra el legalismo, debemos primero ser conscientes de preservar el fundamento de la fe y de la gracia. Esto es porque Pablo y Bernabé discutieron de forma no pequeña, sino de una forma tajante, sabiendo que el fundamento de la fe estaba en juego. Es una doctrina fundamental, la salvación, o la salvación es por gracia por medio de la fe, o la salvación es por obras.
No hay término medio. Como es una doctrina fundamental, se debe luchar por la sana doctrina y para evitar la propagación de un engaño que tergiverse esta enseñanza. El legalismo entonces trata de generar divisiones. Muchas de las denominaciones de hoy en día, o más aún solamente si hablamos de la nuestra como denominación bautista, hay muchas denominaciones, ¿y esto por qué? No es básicamente porque tengamos conflictos en cuanto al fundamento de la salvación. Confiamos en la salvación por gracia a través de la fe. Sin embargo, nos hemos comenzado a dividir, y aún con hermanos de otras denominaciones que también consideramos hermanos en Cristo. La división no es el fundamento de la salvación, sino tipo de organización o quizás pensamientos divergentes en su liderazgo en cuanto a cuestiones menores. Esto quebranta el amor de Dios. Sin embargo, nos hemos acostumbrado ante cualquier diferencia generar otra denominación, otra creencia, otra iglesia, añadiendo quizás palabras que nos identifiquen más a nosotros. Sin embargo, el ánimo de la Biblia es preservar en el amor de Cristo. El legalismo trata entonces de generar divisiones, de generar conflictos, de generar añadiduras a nuestra denominación, a nuestra identidad incluso. Incluso nos identificamos primero como bautistas bíblicos y después como cristianos, cuando debe ser al revés. Yo asisto a una iglesia cristiana y ese es el principio, esa es mi convicción. Luego puedo decir, y sí, gustosamente, me he formado en una iglesia bíblica bautista y Dios utilizó este canal y Dios utilizó esta dominación para conocerlo a Él, pero para conocer la gracia de Dios y a Cristo, no para conocer a una denominación. Por lo tanto, debemos, hermanos, en primer lugar, para luchar en contra de las amenazas del legalismo, conocer y defender el fundamento de la gracia. Sin embargo, el legalismo no solamente añade obras a la salvación o trata de añadirlas, no solamente siembra conflictos divisores, sino también hace que perdamos el gozo. El verso número 3 nos dice que Pablo y Bernabé, mientras venían a Jerusalén, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, los cuales tuvieron gran gozo con todos los hermanos. Esto es contradictorio a las personas que estaban propagando que tenían que respetar el rito de Moisés para poder ser salvos. Ellos no tenían gozo, contrariamente a lo de Fenicia y Samaria, que plenamente creían en la salvación por gracia a través de la fe. Ellos podían tener gozo. Una persona que piensa que la salvación se pierde, su salvación no se va a perder, pero va a perder el gozo de su salvación porque va a tratar de esforzarse para lograr la salvación o para mantenerla. Es una tendencia el legalismo que se centra exclusivamente en las formas y pierde el foco del objetivo. Es por eso que pierde el foco de la gracia, el foco del gozo de la salvación de los demás, el foco de que mi hermano también crece. ¿Por qué? Porque sentimos que no se hace a mi manera, no se hace a mi forma, y esto es perjudicial. Recordemos al hijo pródigo en Lucas capítulo 15, cuando él vino a su padre y su padre hizo un banquete porque el hijo que se había perdido ahora volvía a casa. Sin embargo, hay una reacción del hermano mayor, el cual lo vemos en Lucas 15, verso 29, 28. Entonces se enojó y no quería entrar en referencia al hijo mayor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Esto es una evidencia de la falta de gozo. El hijo mayor no podía gozarse juntamente con aquel que venía, que estaba perdido. ¿Por qué? Porque él pensaba que él había, por su obediencia, necesitaba más satisfacción que el hermano que se había perdido. Él estaba enojado porque su hermano perdido, el que había sido desobediente, tenía un banquete y él, que había sido obediente por tantos años, no podía tener un banquete con sus amigos.
A veces pensamos que la obediencia nos tiene que llevar a bendiciones, y esto es también el problema. Pensamos que tenemos que gozarnos en las bendiciones de Dios cuando aún quizás Dios no nos provee de algunas bendiciones para ese gozo, y quizás a un hermano sí le concede bendiciones con el cual se puede gozar, y sentimos cierto enojo, rencor, amargura en nuestro corazón ver cómo a otro hermano Dios bendice, y cómo nosotros, que quizás podemos ser aún más fieles, más obedientes, o teniendo años en la fe, incluso desde el nacimiento, no tenemos el gozo o la dicha o las recompensas, incluso materiales, que otros hermanos tienen. Esto también lo podemos ver en Mateo 20, cuando un hombre fue a la plaza y contrajo a diversos obreros, en diversos horarios. A uno lo contrajo, por dar un ejemplo, por la jornada completa, a otros por media jornada, y a otros por horas de jornada. Sin embargo, a todos les dio la misma cantidad de dinero, y los que habían trabajado jornada entera dijeron: este es un abuso, esto no es justo, porque ¿cómo puedo recibir yo igual que otro? Pero el hombre de la viña dijo: ¿acaso tienen envidia por mi misericordia? Porque a mí, que soy el dueño, quiero pagar lo mismo al que trabajó menos como al que trabajó más. Y no soy injusto, porque con el que trabajó más acordé pagar ese monto y le estoy pagando. Sin embargo, quiero ser misericordioso para aquel que trabajó menos. Y a veces sentimos de esta forma, nos sentimos que no, aquel que recién es salvo a veces tiene el mismo gozo que nosotros, siendo más viejos en la fe del Señor, lo hemos perdido, y debemos recuperarlo. Si queremos dar algunos ejemplos actuales, a veces no nos gozamos en el trabajo que se hace en conjunto, porque no se tomó en cuenta mi idea, mi apreciación, porque se hizo de una forma diferente, en vez de gozarnos por el trabajo común que estamos haciendo. Quizás hemos ido a una iglesia local distinta a la nuestra, con una denominación distinta, en donde tiene sus formas eclesiásticas diferentes a la nuestra, y en donde nos sentimos extraños y hasta disgustados, no compartiendo el gozo con los demás. Y esto es producto de un legalismo interno en nuestro corazón, de lo cual yo también me siento identificado. Otro concepto que vamos a ver el día de hoy rápidamente para luchar en contra del legalismo es que debemos atribuir los resultados a la gracia de Dios. El verso número 4 nos dice que todas las cosas que Pablo y que Bernabé habían hecho habían sido hechos por Dios a través de ellos. El legalismo trata de querer yo ser parte de la obra y de también atribuirme cierta parte de ella. Sin embargo, toda la obra completa es la obra de Dios. Recordemos Lucas 18, del 9 a 14, en donde se narra la parábola del fariseo y el publicano, en donde el fariseo viene a orar y dice, puesto en pie: te doy gracias, Dios, porque no soy como este hombre, como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo sí ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esto es una exaltación a sí mismo, en pensar que la obediencia en Dios es cierta forma merecedora de la aceptación y de las bendiciones de Dios, cuando no estamos más alejados de la verdad. Todo cuanto podemos hacer, y sí que Dios obra a través de hombres, pero lo hace para su gloria propia. Solamente somos instrumentos en la mano de Dios, y Dios nos utilizará más cuanto más humildad y aceptemos que todo viene por mano de Dios. El legalismo trata de imponer también una norma, una forma de ser, de atribuirnos ciertas cosas. El versículo 5 nos dice que estos hombres, había hombres de la secta de los fariseos, que también se levantaban, van diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Es necesario. El legalismo trata de imponer una forma, una norma. Nosotros tendemos a veces la tendencia de pensar o de hacer qué es lo correcto hacer y qué es lo correcto no hacer, y tenemos como tipo un listado. Y es bueno y a veces se convierte en malo, y lo vamos a ver un poco adelante. Pero creemos que mi única forma es la forma correcta de hacer las cosas. Tratamos de estandarizar las normas de vivencia propias. El legalismo es tal que sutilmente se entra en nosotros, que se puede confundir en la búsqueda de la santidad, y podemos caer en esto.
Es por eso que les decía que el tratar un listado de qué cosas son buenas y malas muchas veces es correcto. Sin embargo, esto también puede llegar a ser perjudicial. El legalismo trata de vestirse con la careta de la santidad en busca de tratar de ser gobernado en cada área y en cada detalle por Dios en nuestras vidas. Solemos poner normas que nos regulen, lo cual es correcto y está bien. Sin embargo, estas normas comienzan a ser parte de nuestro día a día, a ser un hábito en nosotros, tal que forman una costumbre y se convierte muchas veces hasta en un deber, que cuando no lo cumplimos sentimos culpabilidad innecesaria, nos sumamos una carga de supuesto pecado, pero que no proviene de Dios. Muchas veces nos hemos acostumbrado a leer, muchos hermanos, a una hora de la mañana la lectura de la palabra de Dios, a tener nuestro devocional. Sin embargo, podemos caer en el legalismo de que si por A o B motivos no lo hice en esa mañana y lo hice quizás más tarde en la noche, me siento culpable, manchado delante de Dios, pero cuando exactamente no hay una norma que nos diga buscar a Dios a tal hora. Sí, hay un principio general de buscarlo en la mañana, en la tarde, en la noche, pero este es un principio que nos dice buscarlo en todo momento, porque Dios está en todo momento disponible y en todo momento Dios escucha, y este es en una búsqueda intensa del Señor, pero no es como un parámetro que nos dice hasta esta hora podéis buscarlo, y a veces sentimos esto, o a veces también tratamos de transmitirlo a los demás como una norma que los demás también tienen que cumplir, cuando esto simplemente es un legalismo que ha entrado en nuestro corazón en una aparente santificación. Tenemos que dar una respuesta al legalismo y es lo que estamos haciendo. Y la respuesta más crucial y un golpe más duro al legalismo es identificar, conocer y reconocer la obra completa de la gracia de Dios. Y esto lo vemos del verso 6 al 18, lo cual no vamos a leer en su plenitud. Sin embargo, se levantan 3 o 4 hombres. Pedro, se levanta Pablo y Bernabé y se levanta Jacobo a defender la obra completa de Dios en la gracia y no se necesita añadir nada, absolutamente nada más. Pedro cuando se levanta dice que todo ha sido porque Dios así escogió y esto lo dice en el verso 7, los cuales Dios que conoce los corazones le ha dado el testimonio del Espíritu Santo y a quienes Dios escogió para que oyesen el santo evangelio de Dios, y por lo tanto Dios no hace distinción de personas, no hace ninguna diferencia, y por lo tanto dice en el verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo todos. Lo que Pedro está diciendo es que Dios ha escogido y el legalismo va contra la soberanía de Dios, contra la elección de Dios, contra el mismo poder del evangelio de Cristo, pero también atenta contra la omnisciencia de Dios, porque Dios es quien conoce los corazones y quien convierte los corazones y quien da testimonio de los corazones, a los corazones enviándole el Espíritu Santo. Pero también atenta contra la misma gracia de Dios, porque trata de poner, añadir algo de nosotros, creyendo que es imposible ser salvos solamente por Dios y queriendo poner alguito, una pizca de algún mérito propio, como en otras religiones se puede dar, o incluso en nosotros, queriendo ganar el favor de Dios por la obediencia o por nuestra santidad. Pero el legalismo actúa de esta forma, el legalismo se opone a la obra interna de Dios en nosotros, el legalismo se opone al poder de Dios, se opone al testimonio del Espíritu Santo, a la conversión verdadera que se ha dado en los corazones, y esto no solamente es con los gentiles, sino también es con los judíos, y era lo que los judíos necesitaban entender, que la obra plena de Dios es una obra interna en el corazón del hombre, en el cual el hombre no puede cambiar su corazón, sino que esta renovación, este nacimiento, tiene que venir de afuera y viene solamente del poder de Dios. Pero el legalismo también se pone a la obra externa. Bernabé y Pablo se levantaron diciendo cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios a través de ellos, que había sido manifiesto a los gentiles en el verso 12. Y las obras poderosas de Dios son evidentes. Sin embargo, a veces también nos oponemos a esto. Nos oponemos a que
la obra de Dios se manifiesta y se manifiesta activamente. A veces sentimos cierta amargura en nuestro corazón cuando vemos iglesias que crecen, a veces nuestra iglesia que no crece a ese ritmo, y podemos poner en nuestra mente algunas barreras mentales que nos dicen posiblemente no estén siendo fieles a la palabra de Dios. Y es lo que provoca en nosotros el legalismo, oponernos a la obra externa de Dios y a las maravillas y a las señales que Dios hace y cómo Dios sigue actuando. Y Dios actúa de diversas maneras. A unos da un rebaño corto, un rebaño pequeño, a otros da un rebaño grande por el cual pastorear. Pero todo es obra de Dios y no lo debemos oponer porque esto hace que perdamos gozo como lo estamos viviendo. El legalismo también se opone a la misma palabra de Dios. Jacobo dijo cuando se levantó, el anciano de la iglesia de Jerusalén, quizás el que tenía más voz en la iglesia de Jerusalén, hizo mención a Amós, al profeta Amós, y dice, esto es palabra de los profetas, y menciona del 16 al 18 lo que el profeta Amós había dicho en el capítulo 9, verso 11. Y lo que Jacobo está diciendo es que la salvación es plenamente obra de Dios porque es una conversión interna y Dios ha dado testimonio. También es una obra externa de cómo a través de Bernabé y de Pablo se habían hecho grandes señales y maravillas, pero estaba escrito en la palabra de Dios. El legalismo se opone a la misma palabra de Dios porque queremos encontrar normas que nos lleven a una santidad. Sin embargo, esto no las encontramos literalmente como merecedores de la gracia, de las bendiciones y de la salvación de Dios. Esto es antibíblico. Y todo lo que encontramos en la palabra es solamente una palabra resumida en la palabra gracia, en la palabra es de Dios. Todo cuanto tenemos es producto de la gracia de Dios. Sin embargo, ahora podemos decir, bueno, entonces soy libre de cualquier tipo de norma y mi libertad no tiene límites. Por lo tanto, puedo ser yo mismo, vivir como me siento libremente, vivir como soy yo. Esto es simplemente desconectarme de toda naturaleza caída, desconocer que soy débil, que soy frágil en la carne ante las tentaciones, y es peor aún, obviar o querer borrar que tenemos una lucha, una guerra contra huestes espirituales de maldad. Toda libertad tiene límites. Somos esclavos de Cristo, no somos libres en absoluto. Y aquí solamente quiero rápidamente narrar algunos límites que tenemos, y algunos límites son límites dados por Dios en relación con el pecado, en la búsqueda de la santidad. Límites claramente definidos que tenemos que actuar por convicción. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, huid de la fornicación, y aquí no hay que pensarlo. Dios está poniendo un límite claro porque sabe que es para nuestra santificación y para nuestro rechazo al pecado. Sin embargo, hay límites que no son dados claramente por la Biblia como blanco o negro, sino que tiene una escala de grises y que depende, sí, depende de la situación en la cual o de las circunstancias en la cual vamos a decidir. Son entonces no dadas como límites claramente definidos, sino que estos límites van a ser dados por la sabiduría. Debemos entonces reconocer también que hay otro límite, no dado como blanco y negro por la Biblia, sino como en una escala de grises que debemos actuar por la sabiduría. Y este segundo límite es conocer mi propia debilidad. Cada uno tiene un talón de Aquiles diferente, una lucha y una intensidad en la lucha diferente. Por lo tanto, cada uno debe establecerse normas de conductas que le ayuden a superar, que le ayuden a tener un orden personal y que le ayuden a luchar con este pecado individual de cada uno, con esta debilidad. Por ejemplo, si alguno tiene la lucha de levantarse tarde o de acostarse hasta tarde por una película o por estar jugando en internet o con un videojuego, y esto le provoca que se levante tarde y no tenga una correcta devoción con Dios en la búsqueda de mañana, esto debe ser borrado porque nos impide nuestro crecimiento para con Dios. Esto es una propia debilidad, sin embargo, no es la debilidad de todos. Otros sí tienen la autofortaleza dada por Dios de ser más ordenado en sus horas de hacer las cosas,
de no excederse en un esfuerzo que le haga que se acueste tarde o que se levante tarde, sino que tiene mayor control y mayor orden personal. No todos tienen el mismo tipo de lucha. Sin embargo, hay otro límite, un límite dado por la conciencia, en el cual hay que actuar con sabiduría. Hay cosas en las cuales en su momento puede ser bueno, sin embargo, a nuestra conciencia en su momento puede que no tengamos esa convicción. Por lo tanto, es consejo actuar también en base a nuestra convicción en el momento, en base a nuestra conciencia, para no ir en contra de ella. Sin embargo, quizás podemos cambiar también de opinión en el momento por consejo de alguien que nos da una convicción, en el cual nos da una conciencia más sólida, o quizás porque vamos también a la palabra y descubrimos la verdad en la palabra, que lo que estábamos haciendo iba en contra de ella y tenemos una conciencia más firme y actuamos en función a ella. Y hay un cuarto límite. Entonces, resumiendo los límites, hay límites dados por Dios, hay límites dados por nuestra propia debilidad, límites dados por la conciencia y la última, un límite dado por la debilidad de mi hermano, no por la propia, para actuar por amor a su conciencia, no por mi conciencia. Y esto lo vemos en 1 Corintios 8:13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Lo que yo hago también está limitado por la libertad de mi hermano. No puedo ir contra su libertad, contra su debilidad, contra su conciencia. Y esto es el amor en plenitud. Y esto es lo que nos muestra el verso del 19 al 21, en el cual la libertad está limitada por el amor a mi hermano, por su propia libertad de mi hermano, por su propia conciencia. Por lo cual, lo que lo hicieron luego de este debate en el Concilio de Jerusalén, llegaron a un acuerdo que la salvación solamente es por gracia y no necesita añadidura adicional, no necesita nada más. Sin embargo, también debían respetar algunos patrones judíos, como dice el verso 29, sino que se les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Debemos vivir en una convivencia saludable, donde mi libertad no atente contra la libertad de mi hermano, donde mi libertad no atente contra la conciencia de mi hermano, y esto es vivir en el amor, una libertad que se limita por amor a mi hermano. Legalismo, entonces, hermanos, no puede hacernos sentir que somos merecedores de la gracia. No trabajamos para ser merecedores de la gracia, sino por el contrario, trabajamos porque la gracia ya está en nosotros. No somos obedientes para hacer el favor de Dios en nosotros, sino porque ya tenemos el favor de Dios, somos obedientes. Pero esto también va a la otra parte. Muchos de nosotros nos hemos sentido viles, olvidando que la gracia de Dios es mayor que nuestra vileza, es mayor que nuestro pecado, que el sacrificio completo de Dios es mayor que nuestro pecado, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Esta es la gracia de Dios y la gracia de Dios es mayor a cualquier infracción que nosotros podamos cometer delante de Dios. Si venimos en humildad y en arrepentimiento delante de Dios, porque la gracia de Dios lo cubre todo. No hay nada superior a ello, y es lo que va a narrar del verso 22 al 35, y con lo cual quiere terminar este concilio de Jerusalén, llegando a un acuerdo, pero que no solamente este acuerdo se quede en Jerusalén, sino que se propague por todas las iglesias, porque hay que predicar la superioridad de la gracia de Dios. Y es lo que hacen enviando cartas a través de algunos hermanos de Pablo y de Bernabé, pero también de algunos hermanos de la iglesia de Jerusalén, de Barsabás y de Silas, los cuales fueron enviados para predicar y difundir la superioridad de la gracia. Muchas veces lo que enseñamos tenemos cierto temor de expresar la libertad cristiana, y en su lugar tratamos de expresar regulaciones por temor para que el joven, el adolescente no se desvíe. Sin embargo, debemos tener certeza de que una dosis de legalismo es tan perjudicial que una dosis de libertinaje. Ambos son dañinos y no tenemos que valorar un daño sobre otro. El legalismo y el libertinaje son negativos. Debemos luchar contra el legalismo, contra esta amenaza, contra la mayor amenaza contra la gracia del Evangelio, teniendo algunos principios claros, que debemos defenderlo
porque es el fundamento de la gracia, que todo debemos atribuirlo a los resultados de la gracia de Dios, que debemos conocer la obra completa de Dios, que debemos vivir acorde a los límites de la gracia y tenemos que predicar la superioridad de la gracia. Cuando entendamos que la gracia es mayor que todo, el cristiano entenderá y obedecerá por gracia y obedecerá por amor a Dios. No por amor a una bendición de Dios, sino por amor a la misma esencia de quién es Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito, venimos ante ti, Señor, reconociendo que nuestro orgullo hemos querido, Padre Santo, imponer ciertas normas nuestras en aparente santidad, pero lo único que nos hace, Padre Santo, ir es en contra del Evangelio y de la gracia. Aún, Padre Santo, imponernos normas en nuestra mente y querer imponerlo a nuestros hermanos, querer vivir bajo algunos parámetros, queriendo, Señor, que tú gobiernes cada área de nuestra vida, pero al final somos gobernados por cargas inapropiadas. Porque, Padre Santo, cuando aún sabemos que los límites que nosotros nos ponemos no son límites, Señor, que nos deben limitar en el amor. Ahora, Señor, nos cuesta quitar esos límites por amor a nuestros hermanos. Y Padre Santo, obra en nuestro corazón para que tu gracia siempre sea mayor que cualquier carga que nosotros nos podamos imponer. Porque confiamos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completa y no hay nada mayor que ello. Oramos así, en Cristo Jesús, pidiendo perdón por nuestros pecados. Amén y amén. Hermanos, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Me gozo y me gozaré más nuevamente que mañana nos podemos reencontrar todos juntos, alabando a nuestro Señor presencialmente. Bendiciones, hermanos, y hasta pronto.